ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. El equipo titular de ADN sale a la cancha. ADN Deportes, el clásico de las dos. ADN Deportes, aquí todo está en juego. Comienza ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. 91.7, actualidad, deportes, noticias. El Rey en apuros. Luego de declarar en calidad de testigo por la sustracción de 50 millones de pesos de una casa de cambio, Arturo Vidal habría restituido parte del dinero extraviado. Por el momento, Colo-Colo guarda silencio sobre el vínculo del futbolista y el protagonista del robo. Es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ex referentes azules debaten sobre el potencial de Universidad de Chile para pelear el torneo nacional. Según Cristian Castañeda, el equipo de Gago ha mostrado dos caras totalmente contrapuestas en el campeonato. Este equipo de la U es poco confiable. De repente tiene partidos donde le sale todo y después puede estar jugando todo un día y no hace goles. Será en el mes de los gatos. La delegación presidencial metropolitana anunció que el superclásico de agosto marcará el retorno de los hinchas visita al Estadio Nacional. Germán Codina, máxima autoridad del organismo, aseguró que la idea también aplicará para Universidad Católica en el Claro Arena. Construir en conjunto una solución definitiva que permita que la Católica sí vuelva a tener hinchas de visita, particularmente de los equipos grandes, y esto es algo que esperamos ir implementando de común acuerdo y si no, a través de las distintas herramientas y mecanismos que la ley nos entrega. Está en juego gran parte del cofre del tesoro. Coquimbo Unido enfrenta esta tarde a Tolima con la obligación de ganar y dar un paso más en los octavos de final de la Copa Libertadores. Salvador Cordero, uno de los titulares hoy, señaló que sacaron las lecciones de la derrota en Colombia. Bien, es cierto, creo que el resultado fue grande, pero también creo que se hicieron cosas buenas y obviamente ratificarlas. Pero estamos de local y sabemos que aquí nos hacemos fuertes y el equipo se llena de confianza, así que por ese lado creo que estamos tranquilos. No se arrepiente. El presidente de Deportes Limache, César Villegas, reconoció haber tenido un cruce con el árbitro Héctor Jona luego de la derrota con Católica. El directivo le confesó a ADN lo que le dijo al juez del encuentro. Y yo le digo, Héctor, los protagonistas son los jugadores y no tú. Y él viene y me hace unos gestos así con la mano. Le digo, te doy un consejo, y ahí no doy más consejos, le digo, te doy un consejo, retírate porque tu forma de actuar no le hacen bien al fútbol chileno. Ganó 4 en línea y se puso a 4 puntos del líder. En el día de su aniversario, Unión Española derrotó por 2-1 a Deportes Iquique y se ilusiona con meterse en los primeros lugares del ascenso. Ronald Fuentes aseguró que el equipo tiene aún mucho margen de mejora. Lo que más les pedía era que tratáramos de jugar, estaban los espacios al lado contrario donde estaba el balón siempre. También había un desgaste físico, quisimos jugar rápido, apresurar las jugadas muchas veces. Nos faltó un poquito de tranquilidad en el último tercio para a lo mejor haber convertido un gol más y que nos hubiese dado una tranquilidad mayor. Y en ADN.cl. Revisa la grave denuncia de la hinchada de Deportes La Serena en contra de la familia de Jason Vargas. Chequea la desvinculación de un futbolista de Rangers que podría terminar en tribunales. Y entérate además, cómo no, siempre en ADN.cl, qué dijo Carlos Alcaraz sobre su recuperación y su eventual presencia en Wimbledon. Los tenores están en el clásico de las dos. ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Buena, cabros, buena. Puta, el Nacho no ha llegado. Ya llegó el Nacho, pero llega tarde, hay que esperar. Bueno, ya. Hubo una vez un gran rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor. Pero el rey y yo, pensar que esta canción alguna vez fue sampleada por Beastie Boys. ¿Se acuerda, no? Grillo, usted tiene fresca en la memoria, ¿no? Sí, pero me quedo con esta versión. Claro, por supuesto, la de Los Ángeles Negros, ¿cómo no? Parte del cancionero popular de la música chilena. Karaoke. Me dijeron, Grillo, un programa que viene muy, muy informativo. Vamos a estar en todos los frentes. Me dijeron que hoy día la clave del equipo era usted. Que usted iba a administrar el juego y particularmente los premios que tenemos para nuestros grandes amigos en todo Chile. Primero, don Francisco. Primero que todo, hoy es el Día Mundial del Juego Limpio. Ah, muy bien. Se celebra cada 19 de mayo. Hay que impulsar el juego limpio en todo tipo de deportes y en la vida. El fair play. Grande los Tenemos trovadores. Regalos, querido Danilo Díaz. A ver. Estamos regalones el día de hoy. ¿Qué va a poner arriba de la mesa? Dedos rápidos, modalidad. No, es clásico de ADN. No, en serio, vuelven los dedos rápidos. Modalidad, dedos rápidos. Gentileza. Acá está tu regalito. Nuestros grandes amigos de Rexona.
Tenemos 2 dobles para ver al Tano en la Florida por la Copa Sudamericana. Buen premio. Y tenemos 2 dobles para ver al filibustero en el Sánchez Rumoroso jugando por Copa Libertadores. Estupenda invitación, gentileza de Rexona. Oiga, y dedos rápidos, ¿por qué, Grillo? Porque tenemos sorpresas pasadas las 14:30 horas con más premios para nuestros super amigos. Oiga, pero usted Esta modalidad rapidita. Don Francisco, usted es Don Francisco. Para que se vayan. 70, 80. Pero siempre en el WhatsApp de ADN, el mismo número de siempre. El WhatsApp de ADN, el más 569-8521-2360. ¿Quieres ver a los Tanos en la Florida? Son 2 dobles, di nombre, correo electrónico y una foto con la camiseta del Tano, del Audax. Lo de Pato Barrera es más yerúa que Don Francisco. Si quieres ver a los Piratas, anda bien Hernández, están muy cerca de avanzar a los octavos de Libertadores en el Sánchez Rumoroso. Nombre, correo electrónico y que nos cuenten con una fotografía todo el periplo que han tenido con el equipo Pirata. Se han ido al estadio, las tribunas, gente de la región de Coquimbo y súper amigos de la capital para que vayan hoy al estadio. Hernández, competitivo como siempre, quiere quitarle protagonismo al No, porque yo soy el proveedor de buena parte de esas entradas. ¡Epa! No. Te la come mucho. Pero yo juego para el equipo. No, pero callado. Yo le digo Anda bien Hernández. Lo tiro para arriba y Juego callado, jugador de equipo. Bueno, 18 horas son los partidos el día de hoy. Mi compadre, Dedos rápidos, gentileza de Rexona. Yo no sé si entre el Tigre y el Grillo a quién elegiría. Más 569-8521-2360. Se cree imprescindible, Más 569-8521-2360. Desde ahora, ya. No entendí mucho en la frecuencia que viene transmitiendo Danilo. ¿A qué se refería, tenor del pueblo? Mis 2 grandes amigos, el Tigre y el Grillo. Si tuviera que elegirlo ahí. Ah, ya, perfecto. Yo pensé que su puesta al aire, que es muy buena. Que seguimos los dos. O sea, ambos tienen asegurado una manilla en el cajón. No, pero usted se refiere a eso. Seguimos los dos. Amistad de vida. Amistad de vida. Seguimos los dos. Bien. Manilla en el cajón. ¿Y las otras 4? ¿Cuánto se necesitan? Compadre ¿Son Tuco. 3 por lado? Compadre Tuco. ¿3 por lado? Compadre Tuco. Compadre Tuco está. Palomino. Sí o sí. Señor Burgueño también. King Kong. Sí. King Kong. Pablete. Y Pableta. Ahí están los 6. Toma. Para usted, un maestro, un faro a... Ídolo, lo escuchaba de chico. Faro a seguir, ¿no? Lo digo con respeto. Porque a ver, desclasifiquemos Grillo. Danilo Díaz le dio buenas charlas cuando usted se integró al equipo de ADN. Buenas charlas, buenos consejos y cada vez entrega y otorga material. ¿Qué es lo que le decía el profesor? Agradece. ¿Qué es lo que le decía el profesor? El ídolo del siglo XXI. No, pero el profesor en esos primeros relatos, en esa Me primera llenaba de aparición. confianza. ¿Qué le decía? A ver, Daba ¿qué le la decía? caseta, Pero me diga qué le llenaba de decía. confianza. Relájate, disfruta, sé natural. Márcame la cancha, me Crea tu parece que le persona, decía. márcame la cancha. Márcame la cancha, porque... Y eso creo que lo aprendí don Danilo Díaz. Escucha la escuela Las uruguaya, zonas le de la dijo. cancha. Es verdad que lo También mandaba a le decía escuchar lo Radio mismo. Uruguaya. Radio Uruguaya y Argentina. Bien. Y hasta hoy en día las escucho. El ídolo del siglo XXI. Entonces, como es dedo rápido, me imagino que ya están participando, ya se están yendo esas entradas. 85, 21, 23, 60 para acompañar a los Tanos y al filibustero. Así es, usted veía la imagen de ADN, estaba la máquina alemana Hans Hott, quien va a estar muy atento a estos dedos rápidos para regalar 2 dobles para los Tanos, 2 dobles para los Piratas. Siente Carlos Costas. ¿Qué cosa? 12 de 12. Está contento el hincha hispano. Está muy contento el hincha hispano. Linda noche ayer en Santa Laura, aniversario 129, triunfo. Y esta vez el hincha hispano agradeció la ausencia del VAR en el campeonato del ascenso. Así es, porque tuvieron 2 situaciones y una muy puntual, una mano que pudo haber sido penal para Iquique. A mí We Are the Champions, ahí la encontró, ¿ah? Ahora la pone. No, si estamos lejos. Se calentó. Grillo, me dijiste que a las 2:30 hay un nuevo anuncio. sorteo. Pero este anuncio es gentileza 100% de ADN y los tenores. Y ahora que estamos en el mes del mar, ¿sabían que el mar está presente con un ancla en el escudo de un famoso equipo? Claro, igual como Doña Carne, está presente con ricas ofertas. Tapa pecho y plateada a 7.998 pesos. Pulpa pierna deshuesada importada 3.998 y la pechuga entera importada a solo 3.298. En mayo ahorra navegando en doñacarne.cl. Ponemos la camiseta al día de hoy, editor de camiseta y tienda Tifosi aquí en el sector de Providencia para la camiseta de Coquimbo Unido y de Tolima, Deportes Tolima del fútbol colombiano. Las camisetas las compran en todo. De inmediato tarjeta amarilla para Chupete porque no es cualquier camiseta de Coquimbo, me parece que lleva el distintivo de Coquimbo campeón. Campeón, representante nacional, y esta es la de Brian Rovira, que jugó en la Católica un par de temporadas atrás. Hoy, 18 horas, Coquimbo Tolima por el grupo B. El que gana, lo doy por seguro que agarra boletos ya octavo, porque los dos tienen 7. Viene Universitario Nacional con 4 que mañana juegan a las 6 de la tarde en Uruguay. Fuerza y coraje. Agradecemos entonces también la presencia de esta camiseta de Galani, la 7 de Coquimbo Unido. Tigre. Nuestro editor de camisetas, por supuesto,
David Marambio en Tienda Tifosi. Sí, pues que Tigre es el galán de esta radio emisora. Sí. Y Hyundai Camiones y Buses te lleva a vivir la emoción de la Conmebol Libertadores. Participa por entradas dobles también para el partido de Universidad Católica Barcelona de Ecuador este jueves 21 a las 20:30 horas. Ingresa al Instagram @Hyundai Camiones y Buses _Chile. Sigue la cuenta, entra a la publicación fijada y completa los pasos indicados. Vive el fútbol junto a Hyundai Camiones y Buses, auspiciador oficial de la Conmebol Libertadores. Colo-Colo. Información que conocíamos anoche a través de Radio ADN, la cronología de los hechos, Gonzalo Jara, Rodrigo Hernández, Danilo Díaz, El Grillo, para el análisis de esta situación que afecta a Colo-Colo. Tú nos cuentas los antecedentes. Álvaro Chupay, muy buenas tardes. ¿Qué tal, tenores? ¿Cómo les va? Ya estamos instalados aquí en el portón del Estadio Monumental, que han sido horas movidas para Colo-Colo, producto de lo que nos enterábamos anoche. Esta declaración que tuvo que prestar Arturo Vidal a la Policía de Investigaciones en la jornada de ayer, cuando tenían día libre. Finalmente se tuvo que entregar testimonio en condición de testigo, atención con eso, en condición de testigo, a la Brigada Investigadora de Robos Centro Norte. Todo esto se remonta al mes de enero, en donde, bueno, como es sabido y como lo hemos comentado durante toda la jornada, una casa de cambios se sustrajo dinero en grandes cantidades, 50 millones de pesos en total, por parte de un trabajador, un funcionario de la casa de cambio cercano a Arturo Vidal, desde amigo íntimo del jugador de Colo-Colo. Vamos repasando los hechos. En el mes de enero se sustrajo una cantidad primero de 10 millones de dólares, luego una equivalente a 15 millones, pero esta vez de euros, y finalmente 25 millones de pesos, los cuales, según comenta el testimonio de esta persona, trabajador de la casa de cambio, fueron entregados a petición de Arturo Vidal en su domicilio particular, en este caso. Volviendo a lo que pasa acá en Colo-Colo, en la semana pasada nosotros contábamos que previo al viaje a Coquimbo del cuadro del Cacique, llegó la Policía de Investigaciones al Estadio Monumental, específicamente a notificar a Arturo Vidal que iba a tener que declarar en condición de testigo por este robo que fue denunciado por parte del dueño de la casa de cambio tras encontrar esta falta del dinero de los 50 millones de pesos que posteriormente fueron admitidos por esta persona, trabajador de la casa, Ignacio, amigo de Arturo Vidal, que fueron entregados a petición del jugador. Arturo Vidal, como lo decíamos, tuvo jornada libre ayer, no se presentó al Estadio Monumental, entregó su testimonio en calidad de testigo, y durante esta jornada ya hemos podido saber que restituyó parte del dinero de los 50 millones, 35 millones de pesos en específico. Comprometido está una nueva transferencia, una nueva restitución a esta casa de cambio el día de mañana por los 15 millones restantes. Pero lo cierto es que Arturo Vidal no se ha referido al tema, tampoco la dirigencia de Colo-Colo, que podemos confirmar que sí estaba al tanto de la situación. En personal, Aníbal Mosa, Arturo Vidal le notificó previo a que llegara la PDI para avisarle que tenía que declarar acá al Estadio Monumental el martes pasado, previo al viaje a Coquimbo. Bueno, la dirigencia de Colo-Colo estaba al tanto de la situación, el jugador asesorado también, por supuesto. Hoy día no entregó declaraciones la dirigencia, tampoco el propio jugador, debido a que por parte de la planificación de Fernando Ortiz tenían libre aquellos futbolistas que vieron acción la semana pasada, doble jornada libre, producto de que la semana anterior, al tener partido a mitad de semana y el fin de semana, entrenaron durante toda la semana. Hoy solamente llegaron los jugadores que están lesionados, recuperándose de lesiones. También hizo su entrenamiento particular el equipo de la proyección, pero el resto de los futbolistas recién, incluidos Arturo Vidal, tienen que retornar mañana a las órdenes de Fernando Ortiz acá al recinto de Pedrero. Pero eso cronológicamente es lo que pasó, lo que está sucediendo todavía, tenores, con la situación de Arturo Vidal, que, como lo decíamos, esta mañana restituyó parte del dinero y también declaró en calidad de testigo el día de ayer ante la Policía de Investigación. Sí, ya hace exactamente una semana en este programa, en este mismo horario, en la información de Tomás Alvarado y Rodrigo Hernández, nosotros aquí consignamos la presencia de la PDI en el Estadio Monumental. ¿Habrá sido por esta situación? ¿Habrá sido por otro? Eso, Rodrigo Hernández, más una precisión con respecto a lo que nos contaba recién Álvaro Chupey. Claro, el monto total teóricamente sustraído es de 50 millones de pesos, eso lo dijo bien Álvaro. Lo que pasa es que esto se desglosa, se
desagrega en 3 monedas distintas, porque son 10 millones de pesos en dólares, un porcentaje también en euros y también en moneda nacional. Entonces, al final, claro, el monto total, digamos, es de 50 millones de pesos. Es una complicación importante esta para Colo-Colo, para Arturo, después de un fin de semana donde había sido estelar, ¿no? Con ese golazo. Y en algún sentido también te demuestra la cantidad de sobreestímulos o de aquellos jugadores de que alcanzan de pronto una dimensión tan alta y tienen ingresos tan variados y, digamos, tan cuantiosos, que te vas armando o te vas rodeando, digamos, de una estructura, tal vez incluso informal, que te abre estos riesgos, digamos. Acá estamos hablando de un eventual delito, no estamos hablando de una economía informal, o sea, es algo más complicado. Hay un dato de la causa que, atención, esto no se ha dicho, pero es sumamente relevante para efectos de la historia, digamos, y entenderlo mejor. Es un dato que me acaba de llegar y que dice de relación con lo siguiente: que este funcionario de la agencia de la Casa de Cambios, cuyo nombre es Ignacio Rodríguez, es hermano, atención, del representante legal de Arturo Vidal. La información hasta ahora era que Javier Rodríguez, quien es el representante legal de Arturo Vidal, era una suerte de asesor financiero, que lo es, pero no solo es asesor financiero de Arturo, sino que también es actualmente su representante legal. Su representante legal no es Vibra Marketing Deportivo, no es Fernando Felicevich, es este joven, Javier Rodríguez, que es hermano del funcionario de la Casa de Cambio, lo que obviamente estrecha bastante el cerco y puede permitir ahí teorizar al menos respecto de que esto fue una cuestión, digamos, conversada, a lo menos entre la familia. Sí, antes de ir con Danilo, tu primera impresión al enterarte de esta noticia, Gonzalo Jara, tú fuiste compañero de Arturo Vidal, y a propósito de algo que tantas veces y a lo mejor manidamente se ha dicho, que es el entorno de los futbolistas, entendiendo que son personas adultas y que hay responsabilidades que son personales. Sí, a ver, es un tema complejo, y lo decía Rodrigo, creo que muchas veces la gente o el entorno del futbolista no sabe la cantidad económica que abarca, en este caso el tema de Arturo Vidal también, y en cuántos momentos tienen que delegar. Me quedo con lo que leí el otro día, el artículo, creo que fue King Kong, ¿no? Juan Cristóbal Guarelo, que sacó el tema de que ya no estaba trabajando con Fernando Felicevich, que en eso yo no tengo certeza, pero que en eso obviamente me imagino lo tenía o lo mantenía más ordenado en ese sentido, en el tema económico. Ahora yo lo conversé una vez con Arturo también, que no estaba trabajando hace mucho tiempo ya con Fernando Felicevich. Seguía siendo su representante en cuanto a lo futbolístico, pero no a los temas personales que él tenía en cuanto al dinero, sus cosas personales, gimnasio, no sé qué más tendrá. Y sí, sin ninguna duda, hoy día que salga a la palestra este tipo de cosas que no van de lo futbolístico, porque el rendimiento de él ha sido bueno, creo yo, ha ido levantando, ha ido creciendo mucho más, sobre todo en Colo-Colo, y que repercuta hoy día en un Colo-Colo que tenía tranquilidad, muchas veces demanda la importancia que tiene el Club Popular, ¿no? Sí, yo creo que aquí hay que separar a Colo-Colo. Colo-Colo no tiene nada que ver en esto. Lo único que tiene que ver Colo-Colo es que Arturo Vidal viste la camiseta de Colo-Colo y que en una de esas la diligencia de la PDI se relacionó con esto. Pero ¿usted dice eso porque ya está descartada la participación de Aníbal Mosa en esta historia, no? Porque se había comentado y había una versión que circulaba que la plata provenía de Aníbal Mosa, que Aníbal Mosa le había hecho un préstamo a Vidal como para salir a este embrollo, ¿no? Pero es lo mismo. Así lo entendí yo, al menos. Ahí sería Aníbal Mosa y no Colo-Colo. O sea, presidente blanco y negro. Claro, al club aquí hay que cerrarlo, la institucionalidad. ¿Ya? Porque el club también funciona, como opera en el mercado de capitales, funciona con las normas del mercado de capitales, o sea, con la regulación de la CMF. En el caso de la licencia de conducir irregulares también había que separar a Colo-Colo, ¿no, Danilo? Yéndome para atrás, pero como para tener un margen de comparación. Yo creo que los clubes en este caso pueden ser un paraguas, pero no tienen ninguna responsabilidad. ¿Acaso las responsabilidades son individuales? Ya. Las responsabilidades son individuales de todos. En el caso de las licencias, porque uno sabe cuáles son las normas como ciudadano, y en este caso también, aquí las responsabilidades son individuales. Y yo recuerdo en algún momento, en los años 90,
la revista El Gráfico solía editorializar en Argentina y se enfrentó a Maradona, tuvo muchos ida y vuelta con Maradona, cuando hablaba del sidieguismo, del grupo que estaba en torno a Maradona y que le decía a todo que sí. Entonces El Gráfico, me parece que fue Aldo Proieto el que editorializaba con el sidieguismo. Y acá también hay una, y el único que se le, no es que se le plantó, sino que le dijo que no muchas veces a Maradona, fue Juan Marcos Franchi, que fue su representante después de Sister Piller. Y Coppola, ahí aparece Juan Marcos Franchi, que fue el representante de Juan Román Riquelme. Y era el único que le decía que no. Y después lo saca Maradona por lo mismo, creo yo, porque le decía que no. Y acá muchas veces hay algunos jugadores que tienen un entorno que siempre les dice que sí. Y que les permite, y que no están dispuestos a decirle lo que el jugador o el deportista en este caso no quiere escuchar. Y ahí hay una responsabilidad de Vidal a esta altura, porque es un tipo que ya está por los 40 años. No es un cabro. Él sabe lo que está bien y lo que está mal. Está metido en un problema. Serán los tribunales de justicia los que resolverán. Está el Ministerio Público en esta investigación. Pero yo creo que son las acciones de todos los personajes públicos que tienen que estar dispuestos a asumir su responsabilidad. Sí, en el caso de Vidal es bueno precisar que él fue citado por la Fiscalía y acudió a un cuartel de la PDI ayer por la tarde, pero en calidad de testigo. Claro. Él no está imputado, menos formalizado. Claro, sí. Él hasta ahora es testigo. ¿Y qué significa eso, Álvaro Chupey, que haya declarado como testigo no imputado? Es que no se querellaron en contra de Vidal, producto de que lo que se denunció fue el robo a esta casa de cambio. De hecho, Arturo Vidal, con la persona involucrada, lo decíamos, Ignacio, es muy cercano a él. De hecho, esta persona juega en Rodelindo, en el club Rodelindo, en donde Vidal en su momento dirigió a aquella categoría. Y lo que comentábamos, él no fue querellado por esta causa, sino solamente se denunció el robo. Esta persona, Ignacio Rodríguez, admitió que sacó el dinero, que contó en su testimonio a la Policía de Investigaciones que Arturo Vidal fue el receptor de este dinero, y por ello finalmente se le cita a Vidal solamente en calidad de testigo y no imputado, porque no se le querelló en contra del futbolista. Ya, para entender bien, Rodrigo Tenores, es Vidal que está devolviendo dinero que fue sustraído, ¿no? Él declara en calidad de testigo, pero claro, esa es la figura, ¿no? Claro. Vidal devuelve una plata que fue robada. Exactamente. A cualquiera... Fue sustraída. Ya, fue sustraída. A cualquiera que nos está escuchando hoy día, si le pasa eso, ¿le ocurre lo mismo o se va en cana? Bueno, es que hay que ver, porque acá... entre comillas, la persona porque ya devolvió que está 35 y se supone que para mañana los otros 15, Sí, ¿no? Lo que pasa es que la persona sindicada como autor del robo, da una versión que no necesariamente se condice con la realidad, o uno tiene que darla por acreditada, ¿no? Tendrá que contrastarse y ser investigado. Iniciándose el proceso. Sobre todo porque además la persona que eventualmente sustrae el dinero es el hermano del representante legal de Arturo Vidal. Y que decía Chupey, Ignacio Rodríguez, que además juega en el Rodelindo Román. Claro, Ignacio Rodríguez, el ex funcionario de esta casa de cambio, juega en el Rodelindo Román. Pero la relación estrecha es con su hermano, no es con Vidal. Vidal efectivamente estaba en conocimiento, Vidal validó esta operación. Eso tampoco se puede dar por sentado. Ahora, en este momento no tenemos argumentos, digamos, ni elementos probatorios para decir, está todo en el aire. Está todo en misión preventiva. Está todo en la Fiscalía. Está todo en la Fiscalía, exactamente, y Vidal ya declaró como testigo. Ahora, si Vidal eventualmente recibió un dinero, tampoco uno puede aseverar de que el origen de ese dinero, porque si su representante legal le dice, mira, esta plata llegó por esto, que además los flujos de Vidal son flujos enormes. O sea, Vidal en realidad es alguien cuyo marketing, cuya imagen ha generado mucho dinero este tiempo. Vidal tuvo un contrato millonario con Mosimo, con casas de apuestas, con Entel, con Nike y con DirecTV. Pero estamos hablando, ninguno de los contratos que yo acabo de citar, que son 6, menor a $400,000 por año. Entonces los flujos de Arturo Vidal es demasiada plata. Yo creo, para mí, esto ya es una reflexión personal, pero yo creo que el problema cuando tú realmente tienes muchos estímulos, tienes tantos negocios abiertos, te ofrecen tantas cosas,
No tienes control. Que realmente tu asesor financiero tiene que ser alguien realmente top. Claro, exactamente. No puede ser un amigo con ciertos conocimientos. Ahora, Vidal, acuerde que en su minuto también trabajaba con su tío, con Carlos Albornoz, y tuvo un conflicto familiar producto de la venta del Club Chicureo. Entonces, alguien porque Carlos Albornoz, profesor universitario, digamos, alguien con formación académica y financiera. Pero la vida te llevó por derroteros distintos, te enemistaste con tu tío por la razón que sea, digamos, por desaveniencia, y esa persona que estaba llamada tal vez a ordenar tus finanzas desapareció de la escena. Y Felicevich también, porque Felicevich en su minuto también como que apareció para ordenar a Arturo, y después Arturo también decidió irse por otro lado. El desorden de Vidal comienza con la hípica, ¿o no? Ahí invirtió mucha plata, y en el mundo de la hípica, esto yo lo he dicho acá porque conozco muy de cerca el mundo hípico y porque hay gente confiable también que me ha entregado información, es que Arturo pagó el noviciado en el mundo de la hípica, porque Arturo tenía tal pasión por la hípica que el mundo hípico en eso fue, en algún sentido, cruel, ventajero y deshonesto. ¿En qué sentido? En que vieron que llegaba este nuevo rico, y si tenía que comprar, no sé, un potrillo en un aras, y el potrillo valía 8 o 10 millones de pesos, que es lo que vale un potrillo, Vidal pagaba 15. Y no tenía problema para pagarlo tampoco. Pues nunca tuvo problema, finalmente, porque para cualquier chileno es un billete de 10 lucas, para Arturo Vidal es 1 millón de pesos, entonces la plata se te va. Tú como que pierdes la noción de la cantidad de plata que tienes. ¿Qué te pasa en lo humano cuando escuchas esto, Gonzalo Jara? ¿Preocupación por un ex compañero? Sí. ¿Te da lata, te da pena, te da rabia? Sí, entristece porque pareciera ser que se va quedando solo, ¿no? En su entorno, porque finalmente los que te dicen que no son muy pocos, y los verdaderos amigos, y yo siempre lo comento, el día que yo me retiro del fútbol, amigos del fútbol realmente son muy poquitos, y si me quedan 4 o 5 contados con los dedos en las manos, por todos los vestuarios, por todos los camarines, con la gente que uno comparte, que finalmente pasa como no solamente el camarín de fútbol, sino que pasa como en cualquier trabajo también, ¿no? No podemos dejar de lado o poner en un pedestal o diferenciarlo al fútbol de otro trabajo. Pero sí me entristece. Conocí un poco el entorno de Arturo y sé que hay muchos que le dicen el sí, ¿no? Todo el tiempo que sí, son muy pocos los que le dicen que no, que esto está bien, que esto está mal, por acá no, por aquí no. Creo que está más cercano a lo otro, ¿no? A lo que le está pasando el día de hoy. Sí, es un momento duro para él en esto. Yo creo que no, las confianzas personales también, pero él, lo que yo te digo, Rodrigo, él es un adulto. Y ya está en los 40 años prácticamente. Está bien, pero él no tuvo una formación académica acabada. Y el gran porcentaje de futbolistas en el mundo. Exacto, pero ahí yo discrepo tampoco en un detalle. Pero está bien, pero el grueso de los futbolistas que vienen de estratos sociales bajos, con problemas quizás de educación, el grueso, yo te diría, 90-95%, ha sido capaz de cultivarse y de dar un salto. Está bien. Uno lo nota desde cuando parten. En esa capa social, o esos jugadores, digamos, que es una generalidad, estamos hablando de patrimonios que son muchísimo más bajos, inferiores que lo de Vidal. Entonces a Arturo, entre comillas, los errores no le hicieron mella, digamos, porque era plata como que se iba entre los dedos, como agua que escurría entre los dedos, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque él era tan fuerte en términos de imagen y sus contratos y su capacidad, su enorme capacidad futbolística, que en el fondo él era una máquina de generar dinero, ¿te das cuenta? Entonces, bien, cuando tú eres más pequeño y te cometes un error o tomas una mala decisión, se nota y aprendes. La elección de quiénes están a tu lado. No, por cierto. Y uno hemos conocido jugadores que venían de estratos sociales muy bajos, con cuarto básico, quinto básico, muchas veces con suerte, pero fueron capaces de dar ese salto, de saber rodearse. En algún sentido, el caso de Vidal, lo que yo te digo del mundo de la hípica, que es un caso que conocí muy de cerca, digamos, cómo ahí a Arturo lo esquilmaron muchas veces en inversiones que hizo. Sí. ¿Por qué? Porque claro, era de cheque fácil, digamos, ¿cuánto vale esto? Ok, lo quiero. Era su juguete, además. Era su juguete, finalmente. Y su pasión. Bueno, su pasión. Su legítima pasión. Gonzalo, ¿te hizo ser más grande, mejor persona, o te cambió el punto de vista el haber estado tanto tiempo fuera, en Europa, viajar por el mundo? Y pienso en ti, pienso en Bose, pienso en Bravo, pienso en el mismo Charles, en Alexis. ¿Y por qué Arturo, cuando vuelve a Chile, vuelve arriba un caballo con una capa y con una corona?
Yo siempre digo que para entender los momentos de una persona hay que entender cómo creció, su entorno familiar. Arturo es un tipazo. Y a veces la vida ser tan bueno te pasa la cuenta. ¿Y por qué lo digo? Porque es un tipazo, porque quizás crea demasiado anticuerpo, como otros jugadores que representan a la U, otros representan a Colo-Colo, pero Arturo es un tipo totalmente querible, no digo un niño, pero tiene esa sensibilidad de siempre andar riendo. Yo conviví muchas veces en concentraciones con él. Es un tipo que está todo el tiempo para su familia, y estuvo todo el tiempo y va a estar siempre todo el tiempo para su familia, no solamente para su familia, hijo, señora, novia, lo que en ese momento estaba en ese momento, pero sino que para sus tíos, para sus primos. Entonces ese entorno seguramente el que uno a veces entristece verlo hoy día que le esté pasando este tipo de cosas. Algo más que saber sobre este caso que esperamos se investigue y se resuelva pronto, Álvaro Chupey, en lo referido a Arturo Vidal, y también en estos minutos algún tránsito ahí en el sector del Estadio Monumental. Sí, no, solamente recalcar que, bueno, lo de Vidal fue en calidad de testigo debido a que no está querellado, solamente fue a contar ante la Policía de Investigaciones lo que sabe, vio e hizo en este caso, que seguramente ya el día de mañana va a estar totalmente resuelto con la devolución de los 15 millones restantes. Y de momento no hay tránsito aquí en el Estadio Monumental, lo decíamos, estuvo libre Colo-Colo, mañana ya retornan a los entrenamientos en su totalidad del plantel para el partido con la Católica. Sí, contarles algo en lo deportivo, tenores, porque conversamos acá con los jugadores que sí llegaron hoy día al Estadio Monumental, aquellos que estaban lesionados. Vimos salir a Fernando de Paul, por ejemplo, Marcos Volados, que tiene una lesión más larga, el caso de Javier Correa, quien, a diferencia del resto, sí entrenó estos 2 días debido a la dolencia que le obligó a salir frente a Ñublense, pero él dijo que está todo bien, que no es nada de lesión, así que seguramente va a ser estelar ante la Católica en el clásico de Colo-Colo. Y lo de Maximiliano Romero, conversamos con él en los micrófonos de ADN, seguramente vamos a escucharlo en la programación de la radio, pero nos comentaba que hoy día ya empezó a hacer trabajo con kinesiólogo, van a evaluar cómo va a estar en la semana, pero va a ser una interrogante si es que llega o no Maximiliano Romero de cara al partido con la Católica. Universidad de Chile. La U de Gago en el debate azul. Andrés Fernández, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos Tenores? Una Universidad de Chile que quiere dejar atrás lo que fue la derrota del pasado domingo frente a Cobresal en El Salvador, pero que todavía tiene que esperar un buen rato porque no va a jugar este fin de semana. Recordemos que tiene postergado su partido frente a O'Higgins por las actuaciones del equipo celeste en Copa Sudamericana. Tiene que esperar hasta el 30 de mayo para jugar frente a Deportes Concepción por la fecha 14 del fútbol chileno. Fuimos a buscar voces con respecto al momento de la Universidad de Chile, que lo tiene en el 8º lugar con 17 puntos a 10 unidades del líder Colo-Colo. Y conversamos con Manuel Cate Ibarra sobre las buenas y malas que tiene el equipo de Fernando Gago. Las cosas buenas que tiene el equipo, primero, es que intenta plasmar un sistema de juego donde hay intensidad, donde, bien lo dijo Gago, hay tenencia de balón, pero lamentablemente bajo ese sistema no hemos sido contundentes, y eso es lo que yo le critico un poco al equipo. Ha faltado la línea final, que es la línea de gol, se han creado ocasiones, si bien el primer tiempo yo creo que la U tuvo ocasiones, pero lamentablemente no concreta. Entonces yo creo que eso al final pasa la cuenta. Hay un equipo que se va desgastando con el transcurso del partido, y pasa, bueno, obviamente lo que pasó en este partido, que con un gol que te hacen, la U no se lo puede sacar. Yo creo que después intentó a base de cambios y lamentablemente no resultó el poder ofensivo que se buscaba. La idea es, obviamente, hay una palabra cliché de todo esto, que es seguir mejorando, pero seguir creyendo y seguir trabajando, obviamente, las puntadas que faltan, que en este caso es la puntada final. Gonzalo Jara, la misma pregunta que planteó Fernández a Cate Ibarra para ti. Las buenas y las malas del equipo de Gago. ¿Coincide? Para mí la U defiende mal. Defiende mal y bueno, no hay que ver hay que ver un medio tiempo para darse cuenta que la U no tiene profundidad. Dentro de eso, la búsqueda, creo que la búsqueda hacia apuntar a los jugadores que necesita la Universidad de Chile, seguramente va a venir un extremo, 1 o 2. Seguramente. Ya, pero para ti lo fundamental, el problema es defiende mal, porque Cate y los tenores en general han dicho que no se generan ocasiones, que sí, arriba no pasa nada con la U. Para atacar bien hay que defender bien. Ya, muy bien. Creo que eso es lo que Gustavo Álvarez
demostraba con su equipo, un equipo corto, un equipo que no tenía problema en defender con espacios grandes a la espalda, con individualidades como Saldivia, Calderón, creo que en su mejor momento, no quiero ser... no me quiero pasar para el otro lado, pero creo que el mejor momento de Calderón ya lo vimos. Concuerdo. Yo creo que futbolísticamente. 2024 rindió un nivel excepcional. 2025 empieza a decaer en el segundo semestre y llega un momento en que el jugador ya, uno dice, este jugador ya dio el máximo. Esta naranja dio todo el jugo. Sí. Un jugador que tuvo un rendimiento superlativo en un momento, parejísimo. Y ahora quizás juega en esta regularidad y ahí se nota. Sobre la manera de defender de la U, a mí me llamó la atención cómo la U nunca pudo controlar los piques de Brea. Brea le picó todo el partido, centro hacia afuera. Y recuperaba a Cobresal y él picaba. Y los jugadores de Cobresal, los 15-20 minutos iniciales le costó mucho a Cobresal. Pero después el partido lo empezó a acomodar, lo empezó a batallar, y creo que Gustavo Huerta estuvo muy bien en los cambios. Sí. Los dos cambios en el entretiempo cambian el desarrollo del partido, lo logra equilibrar. Y Universidad de Chile, ayer lo discutíamos, pero a mí me pareció que independientemente que haya fallado un par de pases, pero la salida de Arangui te da orden, porque al final lo que tú, cuando estás con problemas de juego, lo que tú necesitas es orden, y Arangui te garantiza el orden. Yo creo que hay una cuestión de problema de gestación. Los números son lapidarios a la hora de la cantidad de situaciones que se genera en Universidad de Chile. Es un equipo que no le han cobrado penales, y no le han cobrado penales porque pisa poco el área. La posición que ingresó el otro día Sadi detrás del centro delantero, abierto Vázquez. Cuando explicó y entró en ese tema, Gago dijo que él quería generar el juego por dentro, ¿no? No tanto por las bandas, partido, ¿no? Pero este partido, claro, contra Cobresal el partido está los espacios que normalmente no están por el centro. Buscar la pared. Exacto, tenían que ser por el centro. Yo veo incómodo a Charles, lo veo como que le falta alguien al lado. Quizá un Barrera o quizá un Poblete más descendido, no lo sé, pero dentro de eso con la cancha más de frente. Sí. Lo siento. Lo han puesto unos mechitos más arriba, ¿no? Así es. O hay veces que siendo el volante de contención, pero creo que necesita esta compañía dentro de la búsqueda. Recordemos que con Gustavo Álvarez, ¿y por qué? Porque fue lo mejor que tuvo la U y donde mejor brilló la vuelta de Charles, los volantes. Después tenemos que ir uno por uno. O sea, hay jugadores que no están a la altura de lo que vimos el año pasado, es la realidad. Y este momento de la U lo vivimos también con Gustavo Álvarez antes que se fuera. Si la U no viene jugando mal. La segunda rueda del año pasado fue mala. La Universidad de Chile jugó con lo que hizo en el primer semestre, es la realidad. Y lo que lo sostuvo en el segundo semestre fue la campaña internacional. Sudamericana. Pero a nivel local, la campaña fue muy discreta. ¿Debe reforzarse la U, Rodrigo? Sí, 100%. Le falta un extremo que ojalá pudiera moverse por todo el frente del ataque, pero si no por la izquierda, digamos, porque creo que le falta profundidad ahí, porque se notó mucho la baja yo diría, de la sociedad Ormazábal Guerrero, que en algún momento sostuvo la campaña o sostuvo la profundidad que necesitaba o que demandaba el equipo. Lo de Asadi también se ha demorado en recuperar el nivel que tuvo el año pasado. Yo creo que eso es fundamental. Lucero, que apareció muy bien frente a la Católica, bueno, y que nosotros acá lo valoramos y dijimos, bueno, un jugador que tiene eso y el oficio y qué sé yo, y esta debería ser la plataforma para recuperar el nivel, no ocurrió. Entonces también hay una cuestión de funcionamiento que efectivamente ayer discrepábamos respecto de cuán grave es la falta de juego de la U. Yo creo que no es tan grave, obviamente sí es evidente, porque se manifiesta para mí de manera muy relevante en los últimos metros. Gonzalo aporta, digamos que la U defiende mal. La U ha perdido 4 partidos 1-0, tampoco es que te han llenado la canasta, y por eso es que yo tiendo a decir que el problema de la U está digamos, es un problema general, no solo de los delanteros que no le invocan o de la falta de nivel de los que llegaron a la U para convertir. Claro, porque la foto que sacaba Cate Ibarra es que se está tratando de implementar un sistema de juego, que hay intensidad que tiene en la pelota, pero que arriba no genera más voces azules, Fernández. Exactamente, y un poco adelantando lo que decía Rodrigo con respecto a el tema del mercado de fichajes en la ventana de invierno. Esto dice Cristian Castañeda sobre quién debiera llegar a la Universidad de Chile para el segundo semestre. Me gusta la idea de Gau de presionar, de ir alto, pero al parecer le faltan los intérpretes necesarios para llevar a cabo su plan. Pues no, creo yo que ahí donde quedamos cojos.
Y sin duda le falta un delantero que haga goles, que más que hacer goles, que sostenga el balón, de que juegue bien, de que reúna al equipo alrededor de él. Entonces es fundamental tener un jugador de esas características, insisto, más que hacer goles, que sea un buen jugador, que sostenga el balón, que sea capaz de sacar el equipo de atrás, de reunir, de jugar, de solucionar de repente con un toque. Es caro, que duda cabe que tener un jugador de esas características es caro, pero ahora en esta ventana tiene que ir por él y no traer jugadores o experimentar con jugadores o hacer apuestas. Creo que en la U no está para eso. Necesita un jugador calado que le dé juego al equipo. Claro, para qué ser más cadero, pero la U contrató a Lucero, a Rivero y a Eduardo Vargas, ¿no? A comienzo de temporada. Los trajo, lo de Rivero había alguna duda por su historial de lesiones, más allá de que le había jugado en el Barcelona con regularidad en la temporada anterior, pero su paso por Unión Española y La Calera estaba marcado. A los 34 años, los jugadores si ya venían con un historial de lesiones, se empiezan a lesionar más. Yo creo que un error en la conformación del plantel, le faltó siempre un jugador por afuera rápido. La llegada de Salomón el año pasado nunca terminó por satisfacer ni a Álvarez, ni a Meneghini, ni a Gago. Entonces ahí te quedaste con un cupo extranjero menos en la salida de Sepúlveda, muy encima del campeonato. Siempre va a ser difícil ir a buscar un refuerzo cuando se va un jugador tan importante como fue Sepúlveda. Y con el campeonato encima. Ahora, podemos entrar en el análisis de que el plantel está mal conformado, pero para Meneghini, ¿quién lo conformó? Estaba perfecto, ¿no? O sea, para su forma de manera de pensar y de llevar a cabo el campeonato y lo que quería del equipo estaba perfecto. Ahora, siempre va a surgir esto de cuando llega un entrenador nuevo, o sea, ya Gago ya sabemos que juega con extremo. Claro. Y si Asadi juega, bueno, el otro día entró como un interior o atrás del 9, o va a ser pero yo creo que el titular por izquierda. El problema de Meneghini es que le había pedido un extremo. El extremo no llegó. Sí. Y lo de Rivero, si al final la ausencia de Rivero es muy relevante, porque tú te gastaste unas buenas lucas en un centro delantero con recorrido, y ese centro delantero, a la hora de los que hubo, no es que extensionados los dos. No lo tuviste. Al final. Claro, pero Lucero se empezó a recuperar, empezó a ganar minutos, ha hecho un par de goles, un gol muy importante en el Clásico, y está retomando nivel. Pero te falta el otro delantero. Esos minutos que jugaron Rivero con Lucero frente a Palestino en la Cisterna, en ese partido que le anulan el gol a Aránguiz, el gol que se come el Zanahoria, en esos minutos, con la salida de Saldivia, con ese pase profundo rasante que viene desde atrás, el descenso en algún momento de Rivero o el descenso de Lucero y el otro que le picaba, se vio algo ahí que uno decía, estos dos pueden jugar juntos y pueden ser dos delanteros que te van a hacer daño, pero al final la uno no contó en todo el semestre prácticamente con Rivero. Lucero, como tú lo decías, Rodrigo, a cuentagota empieza a ponerse, y a eso le sumas que por fuera no tiene un jugador importante. Le sirve. Agreguemos la baja en los rendimientos de Ormazábal, de Altamirano, de Asadi entre la lesión y que cuando volvió no ha sido la Poblete. Poblete ha sido regular, creo yo. Porque parejo. Lo que pasa es que él tiene un despliegue que enmascara tal vez. Pero es un jugador gregario. Sí. No, él, tú no vas a ganar por Poblete. No, bueno, tampoco en el Monumental ganaste, pero es verdad. Tampoco vas a perder, pero son esos jugadores que te sostienen el andamiaje. Pero yo me pregunto, en Barrera, por ejemplo, ¿en qué minuto perdió la titularidad? Es que el entrenador da la impresión que no tiene un equipo titular. No, pues no tiene. Pone y saca a los jugadores dependiendo de las circunstancias. No, o sea, tiene que cambiar el sistema. Le funcionó un rato. Tampoco hablamos de Eduardo Vargas, ¿no? Porque eso ya como que queda en la categoría fútbol homenaje, no es factor, no se habla de Eduardo Vargas. No, para mí, Vargas desde que cuando se lesiona, antes de que se lesione, era uno de los mejores de la U. Claro, pero hoy es parte de la solución de la U. No, yo creo que la U carece de funcionamiento total, más allá de un nombre específico. Es el punto. Porque además Vargas se recoge, y el otro tema con Eduardo Vargas, que un jugador con mucho recorrido, ¿verdad? Y te estaba jugando los 90 minutos. A la U se le lesionaron los 3-9. Eso no es muy raro. No los 3-9 y no tenías una alternativa por fuera para acomodar el equipo.
para acomodar al equipo y depender de algún extremo que se te moviera y que tuviera gol. Era curioso traer 3-9, pero bueno, ya esa es discusión antigua. ¿Va a aprovechar la para la Universidad de Chile como para recuperar futbolistas, Fernández? Exactamente, el caso de Nicolás Ramírez y Matías Saldivia, que todavía están con los temas musculares que les impidieron jugar frente a Cobresal, y Marcelo Morales, que cumplió frente a los mineros su fecha de castigo por tarjetas amarillas. Ahora, a mí me gustaría marcar un punto que tampoco le quiero dar una incidencia determinante en este bajón de la U, porque, reitero, y lo conversábamos ayer, en algún minuto nosotros acá alabamos el arrojo de Gago para confiar en los jóvenes y hubo una pequeña secuencia, está bien, puede estar distorsionado por los partidos con La Serena, que ahí están concentrados los goles y el buen funcionamiento de la U, y es como que ahí alguien se obnubiló, alguien dijo, oye, realmente esta es una plataforma, o desde aquí la U está construyendo algo importante con los jóvenes. Porque hoy día, yo reitero, el comentario también está bastante pendular, en general en el medio, pero hay una cuestión que yo creo que hay que concedérsela a Gago, que es que él se jugó por darle esa oportunidad a los jóvenes y en ese minuto le resultó. El problema es que no fue capaz de consolidarlo. Y no fue capaz de consolidarlo porque él tal vez volvió un poco a los jugadores de mayor renombre. Y ahí es donde está el déficit hoy y la falta de juego. O sea, cuando él parecía que soltaba amarra y se creaba algo desde los jóvenes y con el reenganche paulatino de jugadores de mayor renombre, mayor cartel y mayor peso específico, como el propio Charles Arangui, como Lucero, ahí falló la máquina. Y ahí es donde tiene el gran desafío. Y por eso es que es tan importante reforzar ahora en la ventana de fichaje. Y lo otro es que los malos resultados de la U en el último mes, podríamos decir, o en las últimas 4 semanas, han coincidido con la mayor exposición de la U en términos institucionales por el caso Sartor. Yo no digo que es incidente ni en un 30, ni en un 40, ni en un 20%, pero yo creo que algo te pega. O sea, algo te pega porque realmente el caso ha sido muy mediático, es muy fuerte, hay una incertidumbre en términos institucionales y esa cuestión de alguna manera te permea. Yo no sé cuánto te afecta, te reitero, no tengo cómo medirlo, no sé ni un 5, un 10, un 30, un 40, pero en algo te pega. Vamos a estar con eso, tenemos un invitado en esta edición de Los Tenores y este viernes hay carreras de caballos en Club Hípico. Anda a disfrutar un espectáculo único en un entorno patrimonial que te va a encantar. La mejor hípica siempre está en el Club Hípico. Saludamos de cumpleaños hoy, 47 años para Andrea Pirlo, los mismos para Diego Forlán, y saben quién cumple 42, amigo de la mesa. Nació en 1984, Jesús Dátolo. Muy bien, un colaborador. Saludos a Jesús. Fantástico, colaboraba muchísimo en los comienzos, en los orígenes de Los Tenores. Nos ayudó bastante. 42, joven. Se mantiene bien. El argentino Dátolo. Pide tu bebido McCafé y obtén el dúo colección dorada. Recibe tu sobre panini con lámina dorada solo en McDonald's. Stop, pare. ¿Qué momento vivimos el día de ayer? Porque Carlos Ancelotti, en una actividad que duró cerca de 3 horas, entregaba a los 26 convocados de Brasil de cara al Mundial. Las ausencias. Ha sido el espectáculo, ¿eh? Totalmente. Joao Pedro, de 24 años, 75 millones de euros es el valor de su pase. ¿Dónde juega? En el Chelsea. 20 goles, 9 asistencias, 49 partidos. No estaba en la nómina de Brasil. Lo mismo su compañero Andrés Santos del Chelsea. Otros que no estuvieron, Anthony del Betis, Richarlison del Tottenham, Savinho del Manchester City y también el experimentado que iba por su 5º mundial, Thiago Silva. Pero sí estaba Neymar Jr., que hoy juega en el Santos y de esta manera reaccionó la gente en el evento y todo un país cuando lo nombraba el técnico Carlos Ancelotti. Ahora viene lo bonito. Atacantes. Hendrik León. Gabriel Martinelli, Arsenal. Igor Thiago, Brentford. Luis Enrique, Zenit. Mateus Cunha, Manchester United. Neymar Jr. Santos. Listo, ahí está Carlo Ancelotti y la nómina y el estallido de todo un pueblo que esperaba a Neymar en este Mundial. ¿Y qué dice Gonzalo Jara de esta nominación a Neymar? ¿Lo sorprendió injusto con Joao Pedro? ¿Qué habría hecho usted? Ahora viene lo bonito, dijo. Entiende todo. ¿Sí? Fútbol homenaje. Ahora viene lo bonito. Pero para mí no. Para mí no. Con 34 pirulos no es fútbol homenaje. Bien nominado, bien convocado. Está bien. ¿Sí? Neymar creo que es de los jugadores que tienen que... Mira, es muy interesante lo que dice Grillote, porque cuando hace la descripción de los jugadores que quedaron fuera, fracaso grupal
te lleva al fracaso individual. La campaña del Chelsea fue horrorosa a lo largo del año. Ha sido muy para Joao Pedro. Y entonces te arrastra ahí a los dos que están a Joao Pedro y al otro que había del Chelsea. Ya, y usted sabe Andrés Santos. Porque el Santos anda a los tumbos también. En el caso del Tottenham, ¿ya? Se lleva a Richarlison. ¿Ya? Hoy del Tottenham se juega en un rato la permanencia con el Chelsea. Después, Thiago Silva, ya muy veterano, los centrales, Thiago Silva no puede ir a ser suplente, los centrales deberán ser Marquinhos y Gabriel Magaláes. Ya, pero Neymar, ¿por qué lo llevan? ¿Por una cuestión política, por una cuestión comercial, porque tiene experiencia mundial y puede ayudar a manejar ese camarín? ¿Por qué porque lo llevan? Es crack. Es crack. Usted dice que la va a escocer en el Mundial de... Yo creo que jugando 25 2026, minutos, 20 minutos en un torneo que va a ser largo. Nunca titular, ¿no? Yo creo que no es titular. Marcaría diferencia. Pero es un jugador que te entra 26, te puede entrar 20, 25 minutos y es la última gran aparición, yo creo, del fútbol brasileño. Y me decía el colega Martín Fernández, que ahora trabaja en la FIFA, él cubrió durante casi 20 años la selección brasileña trabajando en O Globo, y él decía que uno de los análisis que hacen los colegas brasileños es que los últimos cracks brasileños, ninguno llegó a un mundial después de los 32 años. Mire. Por la enorme presión, las lucas, etcétera, es un todo, pero es raro eso. Este va a ser el primer gran crack brasileño que va a jugar con más de 32 años. Bueno, son 3 más que se pierden en el Mundial, pero ya había dicho Carlo Ancelotti y lo sabíamos por antecedentes de lesión. Rodrigo, el del Real Madrid, Eder Militao y Estevao. Los 3 no llegaban por lesiones. Lo que no se puede cuestionar a Carleto es lo buen papá que es. Lleva de ayudante técnico a su hijo David, correcto, que había sido despedido, salió el año pasado como técnico del Botafogo, pero por lo menos en eso, buen papá, ayudante técnico, David Ancelotti para este plantel de Brasil. ¿Hasta qué posición, hasta qué lugar va a llegar Brasil en la Copa del Mundo, Rodrigo Hernández? Usted que siempre tiene la bola de cristal. Semifinales. Semifinales, Gonzalo Jara, ¿cómo le va al scratch? Yo creo que hasta cuarto está bien. Cuarto está bien. ¿Qué dice Danilo Díaz para Brasil? Los veo firmes porque están armados de atrás para adelante. Vuelve los $1,000 de descuento. Aprovecha tu Fotón G7 Lite 4x2 y 4x4 diésel con un descuento adicional de $1,000. Ahora desde 11.990.000 pesos masiva. Encuéntralas en CIEF y en su red de concesionarios. ¿Cómo dijo? $1,000 para que se Claro, horizonte de descuento. Piensa en Pickup, piensa en Fotón. Tenemos el WhatsApp de ADN más 569-8521-2360. Participa por 3 dobles para Audax Barraca Central, 2 dobles para Coquimbo Tolima, gentileza de los tenores, al más 569-8521-2360. Participa con nosotros. Me gustó la reflexión que hacía en Brasil un tenor brasileño, Gonzalo Jara. A ver, tenorao. Anoté la frase. Si Joao Pedro hoy piensa que el fútbol puede ser cruel, tiene razones de sobra. Brasil. Lo bonito ese tenor brasileño, ¿eh? Sí. Bien, ¿eh? ¿Le gustó esa reflexión o no? Usted es muy Neymar, lo veo muy Neymar. No, lo veo, a ver, razón tiene, sí. Quiera o no, en el fútbol no, a veces no hay justicia. El fútbol es cruel también, ¿no? Sí, como la vida, por supuesto. Como todo, Pero ¿sabes qué? Hay chances todavía. Quedan un par de semanas, pueden haber lesiones de por medio y puede correr la lista. No, pero si es verdad, no puede llamar si está dentro de los 55. Apure, Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha un 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual. Y remolque Extremac, un clásico. Te permite transportar mayor carga útil. Contáctalos en Tremac.cl o a través de las redes sociales Kaufman a lo largo del país, porque entre un remolque y un remolque. Tremac de diferencia. Tac, tac, tac. Tremac. Quilín 5635. Regresa el hincha visitante a los clásicos, al fútbol chileno. ¿Qué dicen en la NFP, Eduardo Figueroa? Hola. ¿Qué tal? Un gusto poder saludarlos, pero desde agosto se está trabajando ya en el segundo semestre, segunda rueda, porque ya este fin de semana tenemos un clásico, pero ese se va a jugar solo con hinchas locales, es decir, de Católica frente a Colo-Colo este domingo a las 6 de la tarde en el Claro Arena. Ayer hubo una reunión muy importante en la delegación presidencial, estuvo el gobierno, por supuesto, representado por Germán Codina, que es el delegado, estuvieron los 3 clubes grandes con sus presidentes, la Católica con Juan Pablo Pareja, que es su gerente también, la NFP a través de Felipe de Pablo, que es el gerente de operaciones, gerente de finanzas, en fin, estuvieron todos presentes para lo que es este trabajo que se inicia, que ya se viene hablando de hace algunas semanas, pero escuchemos al delegado, a Germán Codina, porque habla de esto que para el gobierno es importante, de que la familia, de que los hinchas, los clásicos se jueguen con hinchas visitantes. Esto es lo que decía Germán Codina tras la reunión.
Estamos trabajando para cumplir el gran objetivo que nos puso el presidente de la República de devolver el fútbol y el deporte a las familias. Hemos puesto plazos durante el segundo semestre. Todos los partidos de gran connotación, ¿no es cierto? Los clásicos van a volver a tener público también visitante. Es una señal clara, nos interesa justamente seguir en el camino de volver a la normalización del fútbol y de esta manera también permitir que esto se transforme en una dinámica positiva, que obviamente también implique potenciar este deporte que es tan importante en nuestro país y hacer un llamado nuevamente a las hinchadas de entender que cuando se tiene al frente un equipo que tiene otra camiseta, son simplemente adversarios circunstanciales, no son enemigos. Ahí está la palabra de Germán Codina. Desde NFP, obviamente observan esto como positivo. Ya hace 2 semanas hubo una reunión entre Pablo Milat y Germán Codina para comenzar a hablar de este tema, cuál es el plan. Pero a Quilín le interesan 2 temas que en medio de este trabajo estén también en la mesa y se esté avanzando, ojalá lo más rápido posible. Estamos hablando de el avance en la ley del registro nacional del hincha. Si bien el registro existe, la gente se puede inscribir, la NFP lo tiene activo, los clubes también de repente piden, obviamente, y a veces partido de selección también, pero que esto tenga un respaldo legal. Y le han dicho al gobierno, por supuesto, que ojalá esto pueda avanzar en el Congreso. Y lo otro es tener definitivamente un protocolo nacional respecto a las delegaciones. Cuando de pronto se trabaja con una delegación para ver un partido acá en Santiago, con la del Biobío es totalmente distinto, o con Coquimbo esto es otra cosa. Están pidiendo un protocolo nacional que se base en los mismos términos, en los mismos criterios, para lo que es trabajar con las delegaciones presidenciales a la hora de preparar un partido de alta convocatoria, clásicos regionales o cuando los equipos grandes van a regiones. Así es que esos son los 2 temas que NFP en estas reuniones ha puesto en la mesa con el gobierno y esperan que así cuando vuelvan los hinchas visitantes esto también se vaya consolidando. ¿Qué dice el tenor del pueblo, el regreso de las hinchadas visitantes al fútbol? Ojalá, en la medida que esto, porque permitirá que el país sea un poco más normal, la gente tiene que volver al fútbol, pero yo creo que además sería muy importante que volviéramos a esa tradición que tenía el fútbol chileno, de los neutrales, la neutralidad. La gente que iba a la doble en Santa Laura, al Nacional, o la gente que estaba almorzando, decía, vamos al estadio, y vamos al estadio porque le gustaba el fútbol. En este caso, bueno, lo empuja Eduardo Figueroa, Germán Codina, que es delegado de la región metropolitana, pero entendemos que conforme se pueda avanzar y desarrollar acá, las otras regiones se irán sumando, ¿no? Correcto, por eso es lo que te decía de que para NFP es importante que se trabaje en un protocolo donde estén todas las delegaciones y no que una delegación te pide una cosa, que después otra te pide otros requisitos, cada delegado decide según su criterio en el momento, o con la policía, con carabineros. No, están pidiendo que haya un protocolo que se siga para poder tener una base y poder así garantizar que en todo el país se pueda jugar siempre con hinchas visitantes. Siguen los lujos, siguen los tenores en ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. El objetivo de este segmento es entregar información de la manera más sencilla posible para la comprensión de todos, de una historia que venimos siguiendo hace mucho rato también nuestros compañeros de Zipper Chile, Azul Azul, Sartor, el rol de Michael Clark y otros protagonistas en esta historia. Nos acompaña el periodista de Zipper, Benjamín Miranda. Bienvenido, Benjamín, muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, gracias por la invitación. Lo último que han investigado, los últimos antecedentes sobre esta trama, no sé si es correcto decirle así, y sí, claro, tratar, como yo decía, de que esto, que son temas bastante complejos, queden de la manera más simple, al alcance de todos para su comprensión. Que se entienda. Exacto, ¿sí? En simple. Es complejo. A ver, lo que pasa es que yo partiría de la base que acá lo más grave del caso Sartor en general, más allá Azul Azul, es que hay personas y empresas que pusieron plata en los fondos que administraba Sartor y esa plata se esfumó, se perdió, ¿sí? Entonces hoy día, de hecho, la prioridad número 1 de la Fiscalía y de otras empresas que están liquidando esos fondos es tratar de ver dónde hay dinero para poder repartirlo entre esos acreedores. ¿Cómo llega esta historia hasta la puerta de Azul Azul? Bueno, llega porque investigando qué pasó con esos dineros, primero el liquidador que determina la CMF, que se llama Ricardo Bubenich, y ahora la Fiscalía,
fueron trazando esos dineros y se dieron cuenta que aparentemente esa plata se habría utilizado para comprar las acciones del año 2021 de Azul Azul. Recordemos que esas acciones estaban en manos hasta ese momento de Carlos Heller, ¿sí? Estamos hablando del 63% de las acciones. Es por eso que el negocio de la U entra dentro de esta historia de Sartor, ¿no? Esa es la historia súper resumida. Y lo que estamos viendo ahora es el avance de la investigación penal. Hace una semana CIPER publicó, por ejemplo, el testimonio que dio ante la Policía de Investigaciones un exdirector de Azul Azul, que es Juan Pablo Pávez, que fue el primer funcionario de Azul Azul, aunque él ya está fuera del directorio, en no hacerle el quite al tema que ha estado siempre de fondo en lo deportivo, que es qué sucede, qué relación existe entre la Universidad de Chile, Huachipato y Ñublense y sus dirigentes. Él habló directamente de negocios entre Michael Clark, Patricio Kivliski y Victoriano Cerda, quienes estaban a la cabeza de Ñublense y Huachipato respectivamente hasta hace no mucho tiempo atrás. En resumen, a la U, o ese porcentaje Azul Azul, se lo compraron con plata que está perdida, con eso le pagaron a Heller y se hicieron de esa parte de la propiedad. En resumen, la Fiscalía dice y la CMF dice que ese dinero no era propio, no era de Sartor, sino que era de aportantes de otros fondos que se fueron traspasando de fondo en fondo hasta que al Tactical Sport, que es este fondo de inversión privado, aquí la cosa se pone más compleja, que constituyeron para poder administrar su propiedad sobre Azul Azul. Y en la Fiscalía o en la declaración que hacía Juan Pablo Pavé en el reportaje que escribiste la semana pasada, a nosotros siempre en el medio se ironizó, se tiraron tallas, se hicieron chistes, se habló mucho, pero el tema de fondo era cómo la U pagaba $1.600.000 por 2 jugadores que habían descendido. Y cómo esa plata pasaba de la U a Huachipato y que siempre iba a Huachipato. Podría darse porque una cosa son los valores de mercado, pero uno dice, claramente ahí hay un sobreprecio. Un jugador, en el caso de Ignacio Tapia, que había sido ofrecido cuando estaba Rodrigo Goldberg con Sergio Vargas, en no más de $400.000, al cabo de un año, con el equipo descendiendo, sin selecciones nacionales, ese jugador valía $800.000, el 50% del pase. O sea, claramente ahí había más que un problema. Bueno, eso es lo que dice Juan Pablo Pávez, ¿no? Él entra de lleno en el terreno deportivo. Y menciona casos específicos sobre jugadores que la U contrató provenientes de Huachipato y de Ñublense. Ignacio Tapia es uno, ¿sí? Y ahí nosotros como CIPER tampoco tenemos las herramientas para decir Ignacio Tapia cuesta tanta plata y no cuesta tanto, pero por eso son importantes los hechos que menciona Juan Pablo Pavé en su declaración, ¿no? Y un hecho el que tú decías, Danilo, es que un año antes de su contratación fue ofrecido al mismo jugador casi la mitad del precio o a la mitad de su valor finalmente, y se descartó su contratación. Entonces la pregunta técnica es ¿por qué se valoriza casi al doble al cabo de un año y termina contratándose y Azul Azul pagando ese dinero a Huachipato, ¿no? Y él menciona otros casos, por ejemplo, respecto a Ñublense, él habla de la recompra de Nicolás Guerra, que fue vendido a $130.000 y luego comprado a $400.000. Entonces él menciona esto cuestionando por qué Azul Azul pagó esta cifra de dinero y lo dice explícitamente, ¿no? Dice acá hubo sobreprecios en el contexto de una concertación, o sea, de una coordinación entre Patricio Kivliski, Victoriano Cerda y Michael Clark, quienes a su vez tenían negocios por fuera del fútbol, ¿sí? Y esos son los negocios que son más difíciles de desentrañar y comprender, y que estamos recién informándonos de ellos porque la investigación penal está avanzando, está recopilando información de las cartolas bancarias de Sartor, que no es público, y así, por ejemplo, publicamos el reportaje de la semana antepasada que tiene que ver con platas cruzadas entre la matriz de Sartor, que estaba con el fondo Tactical Sport, y sociedades vinculadas a Victoriano Cerda. Pero esa información es algo que recién estamos accediendo a ella, al cabo de 4 o 5 años de iniciar las sospechas sobre los verdaderos dueños o quienes habrían financiado la llegada de Sartor a la U. Benjamín, el daño patrimonial, la pérdida de los aportantes, se cifra estimativamente en un 85%. Ustedes tienen más o menos, en función del trabajo que hizo de liquidación Ricardo Dunich y que ahora está en manos de Toesca, ¿es más o menos en ese porcentaje, en ese rango? O sea, la gente que aportó, que confió, perdió prácticamente el 90% de su patrimonio. No sé, yo ahí no me aventuro, yo no he visto cifras específicas. Se ha dicho que el eventual fraude de Sartor alcanza, por ejemplo, los $400 millones. Yo no tengo ninguna evidencia para decir que eso es cierto o falso. Si son estimaciones que se calculan de acuerdo con la verdad, no sé qué evidencia, y prefiero no casarme con ellas, pero
Lo cierto es que, por ejemplo, Toesca tiene un número alto de fondos para liquidar. No es la única empresa que está liquidando, también hay otra. Y lo cierto es que Sartor sí manejaba una cartera de inversiones de alrededor de 130 millones de dólares, ¿no? ¿Qué porcentaje de esos fondos finalmente se fumaron, se perdieron o se invirtieron en negocios relacionados con Sartor, que es el punto que levanta la CMF, por eso entra? Eso todavía está por calcularse. Yo no me casaría con una cifra, al menos por ahora. Pero es un entramado grande, ¿no? O sea, esta no es una investigación es grande, que se va a resolver en un par de meses. No, más allá del valor específico, lo que sí hay consenso es que es una de las tramas financieras más complejas para investigar penalmente y también de parte de la fiscalizadora, que es la CMF. ¿Por qué? Porque la plata se fue aparentemente traspasando de fondo en fondo. Hay un punto en que la trazabilidad se pierde o se vuelve muy difícil seguirla. Entonces, esa es la pega que está haciendo hoy día la Fiscalía, y no es sencilla, para nada. Y en ese entramado, Universidad de Chile, ¿qué porcentaje representa? Más o menos, a ver, de esta historia, digamos. Si la memoria no me falla, Sartor pagó 15 millones de dólares por las acciones por el 63%. El 63% Azul. Y de ahí, el paquete accionario de Heller. El 63%, ¿no? Claro. Y ahí hay otras operaciones que son las que se cuestionan con posterioridad al inicio de esta investigación, que tiene que ver con la adquisición del 21% de José Ramón Correa a la familia Chapira, claro. Y entre medio este traspaso de cuotas del Fondo Tactical Sport de Sartor a Michael Clark en diciembre del 24, que no nos olvidemos, ese es el motivo por el cual la Fiscalía allana el CDA y la dirección de algunas sociedades Michael Clark que participan en esta operación, ¿no? Eso fue lo que llevó el fiscal Juan Pablo Araya a decir: tengo que entrar a estos lugares, registrarlo y llevar mi información. O sea, son 3 operaciones las que están sospechadas, finalmente, ¿no? Exacto, hasta ahora. Hasta ahora sí. Ojo que José Ramón Correa, ayer se notó una victoria en la Corte de Apelaciones de Santiago, porque este tribunal decretó que el allanamiento que se hizo a la Sociedad Romántico Viajero SPA, que es la que él creó para comprar las acciones de la familia Chapira, no estaba plenamente justificado. Él no estaba ni siquiera como imputado, y la Corte de Apelaciones determinó que bajo esa figura no correspondía haber allanado el domicilio de esa sociedad. La pregunta abierta ahí, y yo no sé si hay delito o no, es cómo financió esa compra del 21%. ¿De dónde sacó la plata? Puede que eso sea o de interés público o puede que sea una ilegalidad o un delito. Yo todavía no lo sé. Pero esa es la operación que se está cuestionando y que la Corte de Apelaciones le dijo a José Ramón Correa, le dio la razón. Digamos, y eso va a escalar hasta la Corte Suprema. En investigación también está, porque se habla de Sartor y tiene muchas aristas, ¿no? Pero acá está el club deportivo, ganancias o sea, me digo ganancias de venta de jugadores, no sé, me viene a la memoria lo de Osorio, por ejemplo, que todavía la Universidad de Chile tiene un porcentaje por él, posible salida de Asadi, no han salido muchos, pero ¿esas platas también se investigan? Mira, la verdad, Gonzalo, yo no sé si la Fiscalía está enfocada en las finanzas de Azul propiamente tal. Lo que sí está investigando son los ingresos y los egresos de Sartor, ¿ya? En el momento en que, por ejemplo, Sartor sale de la propiedad, al menos en el papel, y entra Michael Clark, es otra pregunta abierta. Yo no sé si la Fiscalía va a seguir revisando, por ejemplo, los estados financieros. Estados financieros que, dicho sea de paso, son enviados a la CMF y que la CMF tiene que fiscalizar. Entonces, yo no sé si están revisando en detalle cada una de las transacciones de los jugadores de la U, porque no sé si tiene interés investigativo para el Ministerio Público. Suena más o menos plausible que al menos tendría que revisarse siguiendo, por ejemplo, lo que dice Juan Pablo Pavés, ¿no? Que ahí hay una posible evidencia o muestra de una coordinación entre dueños de equipos para poder ganar plata. Pero realmente yo no sé si la Fiscalía lo está revisando en detalle o no. Lo de Osorio, la posible salida de Asai, no lo sé. Porque acá, bueno, en rigor lo que ha venido ocurriendo, así en castellano simple, es que se compraron la U sin plata, con plata los aportantes del fondo, una cosa así. Eso es lo que hizo la Fiscalía, claro, de CMF, sí. Y eso fue la sospecha que tuvimos siempre. Y en el medio periodístico, deportivo, hemos tenido la información de que hay mucha gente que pasó por Universidad de Chile en estos 2 años, profesionales que trabajaron en el club, que están muy preocupados. Están muy preocupados porque ellos, en su condición de funcionario y en la relación de subordinación y dependencia, ellos dicen: recibíamos órdenes de Marcelo Peche y de Victoriano Cerda. Dicen: nos pueden llamar a declarar. ¿Cuál sería el problema que podrían tener Cerda y Peche en todo este entramado? Porque, y me lo contaron en el caso, por ejemplo, de la operación de Octavio Rivero, que el representante de Octavio Rivero le dijo a un amigo, le decía a gente que conocía yo, que él se entendió con Peche. Para llegar a la U. Claro. Ahora, ¿eso en qué año fue? Ahora. Ya, en el papel, Victoriano Cerda y Marcelo Peche ya no están en Huachipato.
¿no? Recordemos que ese club se vendió el año 2024 con un préstamo de Patricio Kivliski y un socio de Cerda, así se financió esa operación. Entonces, todo lo que ocurra con Victoriano Cerda y Marcelo Peche, una vez que salen formalmente de Huachipato, a mi entender ya escapa de responsabilidad desde la justicia deportiva y penal. Acá el problema es que se puede haber afectado la competitividad del campeonato si tú logras comprobar que o Victoriano o Marcelo Peche o Patricio Kivliski tuvieron una influencia en las decisiones deportivas o económicas de cualquier otro equipo. En este caso podría ser la U. ¿Sí? Es que, bueno, ahí estamos a 2026, pero esto fue 2021 cuando la U perdió el descenso. Acá yo creo que se tendría, de acuerdo a cómo ha venido esta hebra, se tendría que investigar para atrás. Esa es la pregunta del millón, si es que cuando fue sancionado a Melipilla y hubo gente que la llamaron a declarar y vino y se salvó Huachipato. Pero eso fue en el ámbito del fútbol. No, porque es lo que estaba planteando el Benja, cabo. El problema es cómo tú intervienes en el desarrollo de la competencia. Porque si participaron esos dueños de Huachipato en todo ese entramado, junto con los dirigentes de la Universidad de Chile, acá se habla que hubo gente que le pagaron por ir a declarar. Claro, ahí creo que el tema de Sartor, que es el inicio, ¿no?, de esta conversación, hay que entenderlo como algo distinto al fútbol, más allá que lo que tú dices, Danilo, puede tener implicancias penales o no, porque el Ministerio Público no está investigando si Victoriano Cerda es dueño de la U, ¿no? No sé si le interesa, pero no lo está investigando, porque su investigación está orientada a descubrir qué pasó con la plata de los aportantes, dónde quedó. Entonces, si en esa trazabilidad del dinero se encuentran con el negocio más mediático de Sartor, que es Azul Azul, no es el único, ni el más voluminoso en dinero, pero es el más mediático, y se encuentran en esa investigación que aparece Victoriano, que aparece Marcelo Peche y que aparece Patricio Kivliski, ya es otra materia, es otro tema, ¿sí? Pero la investigación no está orientada a descubrir si es que la U tiene dueño en las sombras o no, que es distinto a que aparezcan antecedentes en el curso de la investigación. Claro. Benjamín, no sé si me voy muy para atrás en la historia, pero en el origen, en la compra que se hace de las acciones de Heller, ¿también había un interés por entrar en el mercado de las ISAPRE, ¿no? En ese negocio. El tema de la ISAPRE es de data más antigua. Acá se vuelve un poquito más rocoso el tema, pero resulta que el año 2017 la ISAPRE Más Vida es adquirida por un grupo norteamericano que se llama Nexus. En ese proceso de compra participó Victoriano Cerda como asesor. Ya tenía un contacto con el mundo de la ISAPRE porque él era dueño de otra ISAPRE que se llamaba Óptima, que fue absorbida por Más Vida. Y lo importante acá, Carlos, es que si uno tira una línea de tiempo, se puede dar cuenta que los nombres que protagonizan esa operación entre Nueva Más Vida y el grupo Nexus se va repitiendo y tienen relación con Sartor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el reportaje que publica CIPER la semana antepasada demuestra que existen traspasos de dinero, 10.000 millones de pesos, entre sociedades que están vinculadas a la ISAPRE Nueva Más Vida con Sartor, ¿sí? El grupo Nexus, que es el dueño de la ISAPRE Nueva Más Vida, fue asesorado por Redwood Capital, que es de Michael Clark. Michael Clark asesoró también a Celcorp, una empresa de Patricio Kivliski, años atrás. Ñublense, cuando estaba bajo la administración de Patricio Kivliski, también contó con asesoría de Redwood Capital y de Sartor, antes que Sartor entrara a la U. Entonces, más allá del detalle del negocio, yo creo que aquí lo relevante es que uno se da cuenta que los nombres que están a la cabeza de esos negocios mantienen una relación comercial a lo largo del tiempo. Si eso es delito o no, ya es otro tema, pero son nombres que vienen dando vuelta hace muchos años y que en algún momento tocan esta fibra que es Azul Azul. En algún minuto la gente que perdió la plata, y entrevistamos una vez a uno de los afectados, que de hecho se conectó telemáticamente desde España, ¿va a poder recuperar esa inversión o no? La esperanza es muy baja. Yo también he mantenido conversaciones con algunos de ellos y en realidad, como no se sabe dónde está el dinero, y finalmente cuando la CMF interviene Sartor y algunos aportantes intentan rescatar su plata, ya en ese momento no había. Estamos hablando de fines del 2024. Entonces, todo apunta en que en realidad ese dinero se da casi por perdido, o al menos en un gran porcentaje. ¿Y cuál podría ser el escenario para Michael Clark, Benjamín? A ver, Michael Clark, según una nota de La Tercera del fin de semana antepasado, iba a pedir que lo citaran a declarar. Me imagino que eso tiene una intención aclaratoria para poder hablar de ciertos temas en los que se le ha mencionado, pero que él nunca ha prestado testimonio de manera formal, si ante la CMF o no ante la Fiscalía. No sé qué temas le van a preguntar, pero él hasta ahora aparece como imputado en la investigación y, reitero, eso fue lo que le llevó eso fue lo que llevó a la Fiscalía a allanar el CDA y oficina suya, además de su domicilio. Es la única persona, el único imputado en este caso al que se le allanó no solamente direcciones de empresas de él, sino también su casa.
Benjamín, esta es una información que me llega ahora que de la periodista Carolina Fernández, que ella habló sobre este tema, donde dice que Sartor accedió a mediados de 2020 a información confidencial de los 32 clubes bajo un acuerdo de confidencialidad porque estaba gestionando un crédito para los clubes. Y en julio de 2020 Heller declaró que le llegó la oferta de Sartor por su paquete accionario. Uno podría decir si se puede configurar ahí un nuevo delito, quizás por ofertar con conocimiento de datos confidenciales a la Universidad de Chile. ¿Eso no lo vi? ¿Eso está publicado? No, lo acaba de hace una hora. Ya, no lo he visto. No suena bien, pero habría que ver los antecedentes completos, ¿no? Yo sí sé que... No suena bien. No suena bien, pero no sé si es delito o no. Prefiero revisarlo antes de... Ahora, normalmente ahí lo que aplica es una multa, ¿no? Claro, pero en el fondo había pleno conocimiento de lo que pasaba. Si es que así fuera, sería algo impropio, pero normalmente la sanción es una multa. Como siempre, la invitación a conocer más de estos temas, a leer en detalle y con la profundidad en el sitio de Ciper Chile. Benjamín Miranda, muchas gracias por hacerse socio. Sí, gracias a ustedes para poder hacer investigaciones como esta y otras también, tanto invitados a ser parte de la comunidad de socios más Ciper. Muchas gracias por tu tiempo y tu visita a los estudios de Radio ADN. ¿Qué pasa con el Manchester City? ¿Qué pasa con Guardiola, Grillo? Porque el Bournemouth está venciendo 1-0 al Manchester City con gol en los 39 de Kroenke. Arrancó el segundo tiempo. No le sirve al City. Arsenal por ahora es el monarca de la Premier League. Con esto, el Chelsea se queda con el título de la Premier. Y hasta ahora tú tienes una noticia para nuestros amigos que escuchan ADN en el 93.5 en la ciudad de Talca. Así es, no dirigía desde 2025. Magallanes es confirmado como nuevo técnico del Piducano, que tiene 3 puntos en la Liga de Ascenso. Ivo Basay, que hoy estaba como comentarista. El viernes juega Rangers ante Santiago Wander, 20 horas en el Fiscal. Ayudante técnico Claudio Arbiza y su preparador físico, el gran Ítalo Traverso. Al cierre, información que en detalle también encuentras en nuestro portal adn.cl, porque habló Manuel Umaña, abogado de la casa de cambios Money Global. Aclaró el abogado que la denuncia fue directamente por robo en contra de Ignacio Rodríguez, que hubo un compromiso de Arturo Vidal de pagar, y como esto no había ocurrido, se recurrió a la justicia. Ahora se espera, en la versión del abogado, la restitución total de los 50 millones sustraídos, y con ello se daría por cerrado el caso con un acuerdo reparatorio. Los detalles, más antecedentes en adn.cl. Muchas gracias por la sintonía. Nos vemos en la próxima. Viene ADN Top, mi querido Grillo. Así es, y nos reencontramos a las 20 con todo el equipo de ADN Deportes. Bajamos el telón. Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes. Revive este capítulo y todos los que quieras en adn.cl, en la sección podcast. No te pierdas ningún análisis ni comentario de los tenores, ahora en tu plataforma de streaming favorita.